¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de la UNAM Responde. Los invitamos a que se queden con nosotros durante los próximos minutos. Hoy que vamos a estar hablando sobre el festejo del Día Internacional de la Danza 2025 aquí en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Además, les platicaremos sobre una nueva propuesta de Teatro UNAM que se presenta en el Teatro Santa Catarina. Jacobo Dayan reflexiona sobre los ataques que ha hecho Trump a dos universidades estadounidenses y terminaremos hablando de alternativas sustentables a través de una nueva historia de UNAM Global TV. Quédense con nosotros. Ya está aquí la celebración del arte del movimiento en sus diferentes manifestaciones y sucederá el próximo domingo 4 de mayo con motivo, por supuesto, del Día Internacional de la Danza, el DIT 2025, que este año tiene como lema Todos bailamos aquí. Se trata de un encuentro que invita a reflexionar, valorar y promover la importancia de esta expresión artística en nuestras vidas. Y bueno, para platicar de esta celebración, que a lo largo de 12 horas tendrá 180 presentaciones y más de 2,000 participantes, saludamos a la maestra Claudia Lavista, quien es, por supuesto, directora de Danza UNAM. Bienvenida a la UNAM Responde. Muchas gracias, gracias Rosa, buenos días. Qué gusto que estés aquí, hay mucho de qué platicar, la celebración está aquí, pero antes de ello me gustaría que habláramos de qué significa la danza para todos nosotros, porque es una celebración hecha sí para los artistas, pero principalmente para las personas, y de eso se trata. ¿Cómo harías o cómo empezarías a hacer esta invitación a todos y a todas? Bueno, yo comenzaría diciéndoles que todos, todas, todes bailamos, y cuando lo decimos realmente con mucha convicción, porque la danza, lo que bailamos con nuestros padres, en nuestras familias, las fiestas a las que fuimos, la música que escuchamos, los antros en los que fuimos a antros, las danzas que practicamos en los pueblos, ¿no? En nuestras tradiciones, forman parte de quiénes somos, forman parte de nuestra identidad como seres humanos y nuestra identidad cultural. Y el movimiento además es un derecho. Y es una expresión fundamental del cuerpo. Seas bailarín profesional o no seas bailarín profesional, la danza forma parte de tu idiosincrasia y de tu vida hasta el día en que te mueres, ¿no? Entonces, por eso decidimos ese lema, porque justamente lo que quisimos organizar en este Día Internacional de la Danza fue una programación, una serie de actividades para todos los cuerpos, todas las edades, todos los tipos de danza, todas las culturas. Tenemos representación de 30 estados de la República, de todos los tipos de danza que se imaginen, desde el twerk hasta la danza barroca, ¿no? Imagínense todo lo que hay en medio en ese de esas gran dos, abanico, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas así. Justamente hace unos días en la fiesta del libro y la rosa, Julia Santibáñez, directora de literatura, hablaba sobre la importancia de atreverse a escribir, que todos lo podemos hacer y que lo veamos como un derecho, porque dice, por ejemplo, todos bailamos, todos nos atrevemos, aunque no sepamos, y justo de eso se trata, no necesariamente de tener una formación, de hacerlo de forma profesional, sino de sentir y de expresar eso que sentimos. Cuéntanos en este sentido, ¿qué significa para los bailarines este día en el sentido de tener el encuentro con muchos públicos, con muchas disciplinas y además de seguir experimentando? Mira, es un día muy importante para la danza, no solamente porque se hacen muchísimas actividades. Bueno, nosotros en la UNAM, por supuesto, tenemos muchas actividades que son gratuitas y que pretenden que los públicos tengan acceso a estas actividades y que se reconozcan en los cuerpos de los otros bailarines o las bailarinas. Y para nosotros como comunidad de la danza es un día para recordar todo lo que nos queda todavía por lograr, ¿no? Nos queda por lograr mejores condiciones laborales, nos queda por lograr, por ejemplo, derechos de gastos médicos para los bailarines, que envejecemos pronto. O sea, la danza dura poco tiempo. Es una profesión corta, digamos. Es una profesión corta y en realidad hay muy pocos derechos logrados para la comunidad de la danza. Nos toca también recordar que tenemos que tener un vínculo mucho más cercano con las comunidades de públicos, ¿no? Nos toca saber y entender y comunicar que el movimiento es un derecho, porque el movimiento empodera a los cuerpos y por lo tanto el movimiento y el cuerpo es un agente político, y desde la danza también se ejerce una postura política, ¿no? Que puede ser la postura de defender los derechos de los cuerpos, y ese es un derecho muy, muy importante y es fundamental.
Y te lo digo así, se los digo así, porque en realidad la danza y el movimiento nos cruza a las personas en todos los sentidos. O sea, no somos nada si no tenemos cuerpo. Somos espíritu, pero bueno, cuando somos espíritu ya no estamos en este plano, ¿no? Estamos hablando de otras dimensiones. De otras dimensiones. Entonces, bueno, el Día Internacional de la Danza quiere, por un lado, sí celebrar justamente el movimiento, quiere poner en el centro de la acción a las y los bailarines, a las creadoras, a los creadores, a los maestros, a todo lo que tenemos bueno, por ejemplo, en México tenemos 33 licenciaturas en danza. Acabamos de hacer Epicentro, que fue el primer encuentro de universidades y escuelas profesionales de danza en la UNAM, y bueno, pues fue justamente un recordatorio de todo lo que implica la educación dancística, de todo lo que tendría que implicar para la sociedad que la danza se instaurara como un lugar de desarrollo cultural y de desarrollo social. Porque si tú llevas danza a las primarias y si las y los niños aprenden a bailar desde chicos, no es nada más que van a aprender a bailar, no, van a aprender a trabajar en equipo, van a aprender a dialogar, van a aprender el sentido de lo que te hace único, porque el cuerpo que tú tienes solo lo tienes tú, ¿no? Van a aprender a hablar desde el movimiento y a expresar sus emociones, a no estar siempre constreñidos, no apretados, a relajar la musculatura, van a tener más salud, ¿no? Pero va mucho más allá de la salud. Qué bueno que dices eso, porque era una de las preguntas, porque es importante justo expresar, atreverse a bailar, a moverse, porque tiene que ver como con muchos beneficios, no solo físicos, sino emocionales y psicológicos, que tiene que ver, vamos, con la salud integral de los seres humanos, pero creo que ya lo mencionaste. Si tienes algo que agregar, ahora lo haces, pero te hago la siguiente pregunta, que tiene que ver con cómo se crea con todos estos intereses y todas estas intenciones que en algún momento pueden sentirse, digamos, como encontradas, porque por un lado es, por supuesto, el festejo, y por el otro son estas reflexiones y estas luchas o estas manifestaciones para conformar un programa tan diverso que sucederá el 4 de mayo, Claudia. Bueno, claro que para nosotros en Danza UNAM el 4 de mayo pues lo elegimos para hacer esta celebración, y en realidad lo que queremos es invitar a todas las personas a que vengan a gozarse, ¿no? A gozar el cuerpo, a bailar con otras personas, a pasar un tiempo en familia. Es completamente inclusivo en ese sentido, ¿no? Está pensado esta celebración para todas las personas, para niños, para señores mayores. Vamos a tener incluso unas áreas de descanso, porque bailar cansa, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos y bailamos y regresamos y descansamos. Y bueno, tenemos varias cosas muy interesantes. Por un lado, les voy a hablar como de las cosas como de cosas destacadas, ¿no? Por un lado, la presencia de nuestros talleres Danza UNAM, que como saben, tenemos unos talleres, 280 talleres de todos los tipos de danza que se imaginen, y atendemos a 5,000, más los que se acumulen. Y tenemos a 5,000 practicantes de danza en esos talleres. ¿Qué cantidad? Que el 80% es comunidad UNAM. Además, o sea, de trabajadoras y trabajadores, el profesorado estudiantil, en fin, o sea, es una comunidad enorme. Entonces, bueno, pues una gran parte de nuestra celebración está dedicada a que quienes practican, nuestros talleristas, vengan y muestren lo que han estado haciendo. Después tenemos también a Copelia, con la Compañía Nacional de Danza. Copelia es una obra familiar, es una obra para las infancias, y se presentó por última vez en la Covarrubias hace 20 años. O sea, hace 20 años que no venía Copelia a la UNAM. Entonces, ¿y si es una versión renovada? Sí, es la versión de la Compañía Nacional de Danza, que evidentemente todo el tiempo está renovando pues las concepciones, sobre todo del formato escénico. Entonces, bueno, estamos muy felices de recibir a la compañía. Por otro lado, vamos a tener un homenaje a una maestra, Magdalena Villarán, que es una maestra de barroco muy importante, que desafortunadamente falleció hace poco tiempo, y decidimos hacer un homenaje porque además ella fue maestra de talleres Danza UNAM, ¿no? Okay. Después tenemos, aquí tengo mi acordeón, porque sí, mi programa acordeón, es muy extenso. Si no, exacto. Bueno, tenemos al taller coreográfico La UNAM, evidentemente, abriendo la programación en la Sala Miguel Covarrubias, con un estreno que se llama Nos Arrastra, de un coreógrafo mexicano radicado en Montreal que se llama Edgar Cendejas, y él hizo una obra con música en vivo realmente muy hermosa, y la estrenamos ese día. Y después tenemos una colaboración entre la Cátedra Gloria Contreras y la Compañía de Danza Juvenil de la UNAM, la DAJU, que se llama Cráter, que lo que va a hacer es un espacio participativo para que la gente vaya pasando y participe en una serie de dinámicas que tienen que ver con el movimiento, con la expresión corporal, con el gesto. Y este proyecto se llama Cráter y lo dirige Nadia Lartigue y Edgar Paul. Y cerramos con la nueva red de bailadores,
que no sé si conozcas ese proyecto, pero es un grupo, es una comunidad de bailadores que llevan música a las colonias y arman unos fiestones. Pero su lema es sin costo, sin alcohol, sin acoso y sin competencia. Puro baile libre, ¿no? Porque la idea es justamente eso, o sea, que sea el espacio seguro, porque la danza construye territorios de paz. No lo conocía, pero leí algo y tenía que ver con esta parte de la colectividad y justo sobre esa línea va la siguiente pregunta, porque lo vi reflejado, por supuesto, en esto que nos mencionas, pero en el programa en general, porque sucede tanto en foros cerrados como en foros abiertos en los jardines, y lo que significa o el mensaje que entiendo es salir al encuentro de las personas, de los públicos, no solamente quien se atreva o quien disfrute de esta expresión que va a los foros y que paga un boleto semana a semana, sino el salir a invitar a contagiar el gusto por la danza, que tiene que ver con algo que mencionabas al principio, que es parte de nuestra historia. ¿Cómo lo entienden y cómo lo representan, digamos, en el programa de actividades, Claudia? Mira, México es un país de danzantes, eso no hay duda, ¿no? Desde las danzas tradicionales hasta las danzas más contemporáneas, justamente la expresión del cuerpo en movimiento forma parte de nuestra historia y de nuestra construcción cultural y de nuestra identidad. Entonces pensamos justamente en una programación que incluyera todas estas diversidades, porque en ese panorama es que nos podemos reconocer también como mexicanas y mexicanos y decir, sí, mira, qué padre, me gusta la danza folclórica, pero también me gusta bailar danzón, pero también quiero ver algo de tango, pero también me gusta bailar así loca, como muy experimental, pero me encanta el ballet, ¿no? Porque evidentemente son cosas que hemos experimentado todas y todos desde la infancia y además la vamos a seguir experimentando, o sea, el movimiento lo vamos a seguir experimentando. Entonces armamos un programa que efectivamente son 7 foros cerrados y abiertos. Estamos ocupando todo el Centro Cultural Universitario, los jardines, los pasillos, cualquier lugar es un lugar para bailar. Para que sean bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Y por eso todas, todos bailamos aquí. Tenemos 180 agrupaciones, como decías al principio, más de 2,000, cerca de 2,400 participantes que van a estar bailando a lo largo de 12 horas continuas de danza. Entonces va a estar muy bonito porque va a haber lugares donde van a poder comer. También tenemos un espacio que se llama Red de Aliados de la Danza. Entonces nos van a poder encontrar, por ejemplo, publicaciones sobre danza, fotógrafos que se dedican a la danza o personas que hacen videos de danza, o nos vamos a encontrar tiendas que venden artículos de danza. La idea es que vengan las personas, disfruten, entren al teatro, salgan, vean algo que está pasando afuera, se sienten, coman algo tranquilamente, descansen en esta área de descanso, regresen a otro teatro y que estén aquí pues el mayor tiempo posible disfrutando de esta enorme variedad. Se trata de dedicarle el día completo, se puede pensar como un picnic, aunque muy activo, en donde puedes bailar, puedes descansar y todo lo demás. Y hay algo importante que también tiene que ver con esta expresión, la evolución, la transformación que ha tenido la danza y su relación o su vínculo con otras disciplinas. ¿Hay algo de cine o estas manifestaciones que tiene que ver con las pantallas? Sí, sí. Vamos a presentar 2 películas que son una maravilla. Miren, la primera se llama El baile del alquimista y es una pieza que dirige Arantxa Vela sobre la bailadora María Pajés. María Pajés es una de las principales exponentes de ballet contemporáneo en España ahorita. Es una súper estrella y este es un documental que habla sobre lo que sucede tras bambalinas y sobre cómo ella trabaja también con su marido, que también es un artista visual, y cómo van armando un espectáculo y cómo llegan finalmente a la escena. Y entonces entendemos el proceso creativo, pero también el proceso humano de esta maravillosa artista. Y bueno, pues lo vamos a tener en exclusiva y además también se va a pasar por TV UNAM. Además. ¿No? Lo van a poder ver en TV UNAM. Y por otro lado tenemos la película Han matado a Tongolele, ¿no? Entonces, justamente, pues estas 2 películas que, bueno, Tongolele, que son, ¿no?, nuestras danzas populares, o sea, es la mayor exponente del cabaret mexicano en su máxima expresión y además de una época de oro del cine mexicano, y María Pajés, que es una exponente del flamenco, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos esos 2 también. Y como dices, la danza efectivamente se relaciona con todas las artes. Entonces, bueno, eso se los voy a dejar para la próxima, pero tenemos dentro de la programación de Danza UNAM próximamente obras que están vinculadas a las artes visuales, a la música, a la arquitectura. Entonces, efectivamente, ver danza no es solamente reflexionar sobre el cuerpo en movimiento, sino todo aquello que tocan esos cuerpos en la vida cotidiana.
Desde un sillón y cómo nos sentamos, cómo está organizada la mesa, cómo ponemos la mesa para comer, todo eso tiene un pensamiento coreográfico, porque todos y todas somos coreógrafos y coreógrafas. Quizás no lo habían pensado. Aunque no lo sepamos. Aunque no lo sepan, pero la manera en la que organizan ya de entrada su casa, su cuarto, ahí hay un pensamiento de organización que está cruzado por la arquitectura, por el diseño y por la coreografía. Y ahí está además esta esta multidisciplina en nuestra vida cotidiana, y qué bonito que lo digas así para acercarnos a esta festividad que sucede cada año. Y justamente con eso quisiera terminar, Claudia, para hablar de la esencia, de la propuesta de esta festividad dentro de nuestro entorno, porque además es algo que sucede en muchos ámbitos. Sí. Acaba de suceder el fin de semana pasado ya en el Senato, en otros espacios. ¿Qué es lo que ofrece la UNAM en cuanto a estas reflexiones, pero también a este disfrute de la danza y me parece del cuerpo, que ya lo mencionabas y lo explicabas muy bien hace unos minutos? Mira, es que la UNAM tiene símbolos muy específicos de su identidad. Uno son los pumas y otro es el taller coreográfico de la UNAM. O sea, la danza en la UNAM es pilar. Todos los estudiantes y las estudiantes bailan. Mucho de lo que vamos a presentar justamente en el Día Internacional de la Danza son de las FES, de las prepas, también hay agrupaciones, ¿no?, de la propia universidad. Entonces la universidad en realidad es un epicentro de danza. Aunque no lo veamos del todo, pero sí lo vemos claramente, pues, con el taller coreográfico en la UNAM, con la DAJU, tradición, ¿no?, claro, con la larguísima, con los talleres. No hay ninguna universidad en el país que tenga talleres de esta magnitud. O sea, que tenga tantos talleres de tantas propuestas de danza con tantos talleristas. Entonces, la danza está completamente viva en la UNAM y este Día Internacional de la Danza también va a ser un reflejo de eso. Y sucederá, como nos decías, la invitación el próximo 4 de mayo. Sí. Y todas las actividades están en las redes y en el sitio de Danza UNAM. Exacto, métanse a nuestro sitio web y ahí ponen Día Internacional de la Danza, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, 12 horas continuas de actividades. Lleguen a la hora que quieran, aquí va a haber comida, va a haber para que hagan, va a haber baños, va a haber para que tomen agüita, va a haber espacios de descanso, en fin, creo que va a ser un domingo realmente muy lindo para todas, para todos, para todes y en familia. ¿Qué esperas tú, Claudia, bailadora, maestra durante muchos años, de este Día de la Danza? Pues yo espero que la gente realmente tenga un día de mucha felicidad, de mucho gozo. Yo lo que espero es que gocemos mucho todas y todos. Y sobre todo espero que toda la gente que va a venir después regrese a nuestras actividades, porque tenemos una programación constante en la Sala Miguel Covarrubias, en el Salón de Danza, con nuestras agrupaciones, con la cátedra, con los talleres. Entonces la invitación es a que no nada más vengan un día a disfrutar la danza, sino vengan todas las semanas. Claro, este será un reflejo de lo que sucede a lo largo de todo el año. Esta invitación abierta, la invitación el 4 de mayo en el Centro Cultural Universitario. No decimos sedes porque son muchas, el Centro Cultural se viste de danza y por supuesto también a través de esta pantalla estén atentos a nuestra programación, que sucederá no solamente el domingo, sino en los días que están por venir. A lo largo del año, sí. Feliz Día Internacional de la Danza. Gracias. Claudia Lavista, directora de Danza UNAM. Nos vemos ahí en este espacio universitario. Gracias, Claudia. Y ahora nos vamos con otro tema, porque nosotros íbamos a cambiar el mundo. Es el nombre de la nueva producción de Teatro UNAM, que presenta un monólogo que fusiona la ciencia ficción, el humor y la nostalgia. Esta obra, protagonizada por Luis Eduardo Gí y dirigida por David Jiménez Sánchez, propone un viaje al pasado como la última oportunidad para cambiar el futuro. Habla de catástrofes, amores perdidos y memorias reinventadas y nos invita a cuestionarnos sobre las decisiones que tomamos en cada momento. Esta puesta en escena se presenta hasta el 8 de junio en el Teatro Santa Catarina de Coyoacán, con funciones de jueves a domingo, y recuerden que mañana es Jueves Puma. Jacobo Dayan se refiere enseguida a los ataques verbales que ha hecho Trump en contra de algunas universidades reconocidas y los riesgos de no mostrar un apoyo solidario a favor de estas instituciones. ¿Qué tal? Donald Trump continúa su embate antidemocrático, abiertamente autoritario contra distintas instituciones públicas y privadas. En este caso me gustaría centrarme en el ataque que ha emprendido contra las universidades, particularmente contra la Universidad de Harvard, exigiendo una serie de cuestiones que tienen que ver con la vida interna de la propia universidad, la autonomía universitaria, sobre todo siendo una universidad
privada. Me parece que es sumamente grave que varias universidades, entre ellas, por ejemplo, la Universidad de Columbia, ya se hayan doblado ante la presión de Donald Trump. Harvard ha decidido resistir defendiendo el Estado de Derecho en los Estados Unidos y su autonomía e independencia. Pero es sumamente grave el silencio del resto de las universidades. Ante el embate de Donald Trump o del poder, no importa en qué país esté hablando, a una institución académica y sobre todo a una universidad como la Universidad de Harvard, tendría que levantar y prender las alarmas del resto de universidades en los Estados Unidos. El silencio de las demás universidades, que puede ser entendido como una forma de no llamar la atención del poder y no recibir ataques, es una pésima estrategia ante personajes como Donald Trump. El silencio de hoy podría ser el ataque de mañana. Sería muy importante el respaldo de instituciones académicas a la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Muchas gracias. Cambiamos de tema. Estufas de leña y calentadores de agua que no sean de riesgo para las familias y además sean amigables con el medio ambiente son una realidad en una comunidad del estado de Michoacán gracias al Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de nuestra Casa de Estudios. Los detalles en UNAM Global TV. Este es Cherán Atzicuirín, o Cheranástico, un poblado de la Sierra Purépecha de Michoacán al que, de manera regular, un equipo del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM viaja para instalar ecotecnologías. Y nosotros lo que trabajamos es la mejora habitacional de comunidades rurales con necesidades. Los pobladores viven de la agricultura, la música y las remesas que mandan quienes migraron a Estados Unidos. Justo hemos identificado muchísimas necesidades en cuanto a todos los servicios básicos. Para los universitarios, una manera de atender estas carencias son las ecotecnologías. Son estos dispositivos que de una manera pues, más económica, con materiales locales, con posibilidad de realizarse pues, desde las propias comunidades, nos va a permitir mejorar de manera completa y global la vivienda. Además, son amigables con el ambiente. Llevamos a cabo muchas reuniones y pláticas con las familias para poder entender sus necesidades de su propia voz. Teorosa es una abuela que vive con su pequeña nieta, María Juana, en una casa de madera, lámina y un muro de ladrillos prestado. No sé por qué es que Dios así me los mandó a esos que llegaron en mi casa y me preguntaron y me lo hicieron, pues yo quemaba abajo con unas piedritas y se llenaba mucho la humadera y ya me estaba haciendo daño, pues. Antes, cocinaba dentro con un fogón, 3 piedras y un comal, método que provoca diversos padecimientos y que genera al interior de las viviendas concentraciones de contaminantes muy altas, en ocasiones de hasta 100 veces por encima de los límites recomendados. Hoy, la señora Teorosa prepara sus alimentos con una estufa de leña diseñada en la UNAM llamada Patsari, que por su cámara de combustión cerrada y sistema de ventilación evita el humo dentro de casa. Y además, gracias a otras ecotecnologías instaladas por los universitarios, ahora el agua para bañarse la calienta con energía solar y para la de cocinar aprovecha las altas temperaturas que desprende la chimenea de sus hornillas. Y aquí le puedes echar agua y se calienta y por acá lo sacan y por aquí pasa el humo. Aquí están las lámparas estas, agarran el sol. Desde 2010, los integrantes de la unidad de ecotecnologías han instalado 2.500 estufas como la de Teorosa. Y les doy gracias a los que me hicieron, a los que tuvieron corazón, ¿verdad? Y me ayudaron. Yo siento feliz.
Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público más amplio. Y agradezco también a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión día con día desde el máster y también desde nuestras instalaciones aquí en TV UNAM. Y les comparto nuestras redes sociales, ustedes ya las conocen, para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa de La UNAM Responde. Y recuerden esta invitación abierta a ser parte del Día Internacional de la Danza el próximo domingo 4 de mayo aquí en el Centro Cultural Universitario. Con esto terminamos, nos encontramos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.